Muy buenas tardes. Mi nombre es Ulises Campo Álvarez. El tema que le vamos a impartir el día de hoy es la importancia de los derechos humanos en la Constitución Política de México. La materia es derecho constitucional. Los antecedentes que cuenta cada individuo son: el origen de los derechos humanos tuvo que esperar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La ONU adoptó en 1948: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Sus 30 artículos, la declaración incluye derechos civiles y políticos. Los derechos humanos son el objetivo de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Son derechos y libertades fundamentales que pertenecen a todas las personas por el mero hecho de ser humanos, al margen de la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, ético, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición. Los derechos que cuenta cada individuo que le proporciona el Estado son derecho a la vida, a la libertad, a la expresión, a la educación o a la salud. El derecho a un juicio justo y a la prohibición de la esclavitud y a la tortura. Con los que también cuenta son derechos económicos, sociales y culturales. Recordemos que el pionero de utilizar términos constitucionales fue el filósofo Aristóteles. Él mencionaba que la Constitución no es solo un mero arreglo de funciones, sino también el gobierno o administración de la ciudad se asocia con la legislación. La Constitución Política de México, la ley suprema del sistema jurídico mexicano, fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Entró en vigor en mayo de ese mismo año. La Constitución contiene los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de los órganos de la autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos y los primeros 19 son transitorios y los derechos que cuenta cada ciudadano. La Constitución nos ayuda al reconocimiento de los derechos humanos, pero al mismo tiempo de las obligaciones que cada individuo posee. Los artículos importantes son: artículo 1. Todo individuo gozará de las garantías. Artículo 3. Tendrán derecho a la educación. Artículo 5. A ninguna persona se le podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio. Artículo 7. Es inevitable la libertad de difundir opiniones, información o ideas a través de cualquier medio. Ejemplo práctico. Con la información anterior podemos concluir que la Constitución Política es fundamental ante el cumplimiento de los derechos humanos. Ambas se entrelazan para su bien funcionamiento. Los derechos humanos son universales. Quiere decir que no importa en el lugar del mundo que te encuentres, tendrás que ser respetado con dignidad, y a la Constitución es un formato totalmente diferente, porque de ahí dependerá el texto de la ciudadanía. Muy buenas tardes, mi nombre es Ulises Campo Álvarez. Hoy les vamos a hablar de los derechos humanos. Desde el punto de vista jurídico, son consecuencia de la dignidad intrínseca del ser humano. Se trata de derechos inherentes al ser humano, que limitan la actuación del Estado. Deben ser disfrutados por todos sin distinción, por motivos de raza, sexo, idioma, religión, edad, etc. ¿Qué derechos humanos existen? Por su naturaleza o por su generación. Derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales, nuevos derechos, hoy interdependencias, indivisibilidad, universalidad. Asimismo, los derechos son garantías que cuenta el ser humano. ¿Qué derechos humanos existen? Derechos humanos generales, derechos humanos específicos, mujeres, discapacidades, personas con discapacidad, niños. ¿Cómo se protegen los derechos? Con leyes y constitución, recursos ante el Poder Judicial. ¿Cómo? Mecanismos internacionales, Sistema Universal de los Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sistema Europeo de los Derechos Humanos, Sistema Africano de los Derechos Humanos. ¿Qué es importante son los derechos humanos?
para el individuo. Permite la valoración de la dignidad del ser humano y del Estado de Derecho. Promueve los regímenes democráticos. Refleja valores intrínsecos de justicia. Son protección preeminentes tragedias humanitarias. Asimismo, estoy a favor de los derechos humanos porque la creación de los mismos se acabó la esclavitud, los trabajos forzados, las violaciones a menores de edad, así como a personas mayores o adultas, ya que a cabo de ellas la ONU supervisa los mismos derechos que tenga todo ciudadano, desde que tienen derecho de vida hasta su muerte. Y con ello conlleva a que se acabaron. Hablamos del tema de hoy de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política está dividida en dos partes. Una es dogmática y la otra orgánica. Qué bueno que existen las leyes en tiempos remotos de los romanos. Asimismo se llevaron a cabo las leyes porque sin ellas no se llevaría un control en la ciudadanía, se llevaría una paz y armonía, porque cada individuo haría lo que quisiera, hacerse justicia por su propia mano. Y ya sobre las leyes, todos como ciudadanos tenemos derechos como obligaciones. La Constitución cuenta con 136 artículos, 19 de ellos, los 19 primeros son los derechos que cuenta el ciudadano desde que nace hasta que muere. Y así se lleva a cabo sustantivamente las leyes de la Constitución. A nivel nacional o mundial, cada país o nación cuenta con su Constitución o sus creencias. Aquí en México contamos con una Constitución. En esa Constitución tenemos obligaciones, derechos, así como En este trabajo abordaremos el tema de la Constitución. Empecemos por definir qué es una Constitución. El pionero que utiliza el término fue Aristóteles, que decía que la Constitución no es solo un mero arreglo de funciones, sino también el gobierno o administración de la ciudad, y se asesorea con la legislación. Gracias a la Constitución fue necesaria la Constitución del Estado para lograr la implementación de reglas, normas para una mejor convivencia y bienestar del ciudadano. Para Aristóteles existían tres formas de gobierno: monarquía, gobierno de un solo hombre; aristocracia, el gobierno de los mejores; democracia, el gobierno de muchos. Se puede afirmar que la primera Constitución moderna fue en los Estados Unidos del año 1787 y fue, sin embargo, votada mediante sufragio universal, aunque sí ratifican por el pueblo mediante representaciones reunidas en comunidades. Recordemos que el origen de la Constitución fue en la ciudad Grecia. Califica algo mencionado anterior para rememorar y resaltar la importancia que ésta tiene en los ciudadanos. La Constitución es forma de las reglas, normas y leyes para el buen funcionamiento del Estado. Va más allá de no solo organismos del poder, sino que un catálogo de derechos fundamentales. Nos ayuda al reconocimiento de los derechos. Por al mismo tiempo, las obligaciones a cada persona tienen por el mismo hecho formar parte de una sociedad. La Constitución o de las leyes, ya que no se llevan a cabo como tales, se fundamentaron, ya que se fueron reformadas al cabo del tiempo los artículos, pero a favor de unas cuantas personas, y la Constitución tiene que ser parcial para todo ciudadano, importando la religión, el sexo, y fueron modificados los artículos al bienestar del pueblo. Asimismo, ocupan el recurso del pueblo
unas que otras personas, y las leyes son a conveniencia de tales personas que vienen siendo los diputados, senadores, presidentes municipales, senadores, diputados. Por esto en contra de la Constitución, ya que no se llevan a cabo las leyes que ellos mismos en recintos del Senado o de la Cámara de Diputados se llevan a cabo. Se promueven y no se llevan a cabo. Desde el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la nación, no llevan a cabo tales que se comendan desde que fue creada la Constitución. Por eso estoy en contra de la misma, ya que no es muy democrático ni para el ciudadano mexicano.